Benvingut a tots, mis queridos goldenianos, mis queridas goldenianas, ¿cómo están? Estoy bien contento de estar con ustedes nuevamente en este segundo episodio del video podcast y podcast para los que nos están escuchando. La verdad es que ya han pasado 2 semanas desde el primer podcast y pues bueno, esto ha crecido de una manera importante, de una manera exponencial, de manera positiva. Ay, me voy a quitar los audífonos porque ni siquiera se escucha. No estoy monitoreando el sonido. Que es raro, que debería de hacerlo, pero confío en mi computadora, confío en mi mic y confío en mi webcam. Pero eso no quiere decir que está bien. De hecho, creo que es algo que debemos de hacer. Cerciorarnos de que lo que estamos haciendo se está haciendo de manera correcta. Porque pues quieras que no, lo que hacemos pues es un reflejo de lo que somos. Si se entrega un proyecto, un trabajo sin los lineamientos, pues bueno, ya debemos de empezar a darnos cuenta qué tan importante es el proyecto o el producto que estamos realizando, ¿no? Pero bueno, no estaba monitoreando el sonido porque hace ratito acabo de grabar una cápsula, entonces pues es diferente al podcast, porque en el otro sí te das como chance de equivocarte, de todos modos lo pasas a la edición y pues ahí uno puede eliminar lo que no le gusta. En cambio, la diferencia del podcast o del video podcast es de que es más natural. Y ahí depende mucho de cómo nos gusta hacer las cosas. De hecho, me he dado cuenta que los podcasts están jalando bastante porque es como otra forma de conocer al creador. En los videos o en los blogs o en las cápsulas uno pues realmente ve el trabajo bien pulido, más que pulido. Y en los podcasts realmente, como les comento, es más como natural, se captan los errores, también se captan los aciertos del tema. Uno muchas veces se da la chance de dar una opinión personal. Entonces creo que eso es lo que hace al podcast y al video podcast pues todavía más enriquecedor. La cápsula que estaba realizando hace unos minutos eh, es de un tema bastante interesante, de algo que pasa mucho en la vida cotidiana del terapeuta o de cualquier otro profesional de la salud, que va muy relacionado a los diagnósticos. Actualmente, por la globalización de la información y por lo que es tan sencilla consultar la internet, pues muchas veces uno puede toparse con información que es verídica, pero que en algunos momentos no. Creo que en esta época en la que nos encontramos, buscar información respecto a nuestra salud pues es más sencillo, pero que muchas veces eso nos agobia bastante porque hay contenidos, hay fuentes bibliográficas o fuentes de información que a lo mejor no comprenden del todo la sintomatología de ciertos trastornos de la salud mental, y a veces los criterios llegan a ser como bien catastróficos. Y cuando uno como consultante llega como a leerlos, pues llega como a alarmarse, ¿no? También es muy habitual ver que hay consultantes que llegan a la terapia pues ya con un diagnóstico, ¿no? Y cuando vamos platicando más acerca del tema, pues nos damos cuenta de que en realidad no es un diagnóstico expedido por algún neurólogo, por algún psiquiatra, algún otro psicólogo o por algún médico, y que solamente es un diagnóstico que se basa pues en suposiciones, ¿verdad? Y pues eso creo que es algo que no debería de pasar. Si nosotros estamos empezando a notar cambios en nuestra salud, en nuestra forma de ver las cosas, no sé, empezamos a darnos cuenta de que algo no anda bien con nosotros mismos, creo que lo más prudente es acercarse con un profesional de la salud, que es el que sabe y que pues el que se ha dedicado mucho tiempo a estudiar estos casos y pues puede guiarnos, ¿no? Es por eso que te invito a que veas el video. Aquí arribita te voy a estar dejando una etiqueta para que vayas a ver esa pequeña cápsula y le des like, lo compartas y lo más importante,
comentes qué opinas acerca del tema. Ligado a ese tema vamos a hablar de los trastornos de la personalidad. En la cápsula pasada les comentaba que hablaba de lo importante de no autodiagnosticarse y de qué es lo que se necesita para hacer un diagnóstico de algún trastorno de la salud mental, ¿no? El cual brevemente comento aquí que pues se basa en un manual diagnóstico que se llama DSM-5. Para trabajar con el DSM-5 debemos de entenderlo, debemos de estudiarlo para saber cómo tomar en cuenta los criterios y cómo valorar al consultante. El DSM-5 está, digamos, segmentados por trastornos y pues obviamente ahí vamos en ese capítulo del trastorno o de los trastornos, perdón, vamos como a ver cuáles entran dentro de la categoría. El día de hoy vamos a hablar de los trastornos de personalidad. No vamos a abordar todos porque realmente son bastantes, pero sí vamos a empezar a abordar los aspectos generales para saber qué es un trastorno de personalidad y no se confunda con algún otro tipo de trastorno. Sabiendo los aspectos generales de un trastorno de la personalidad, cuando abordemos en siguientes cápsulas o en siguientes podcasts en específico cada uno de los trastornos, pues va a ser más fácil saber de manera informativa si es que conocemos o si nos ha pasado o tenemos algunas características o algunos rasgos, y que también eso pues te motive a que consultes a un especialista, ¿verdad? Porque pues no es decir, lo vi en YouTube, lo vi en un podcast, lo escuché en un podcast y pues igual, eso sirve para mi autodiagnóstico, ¿no? Porque aquí el tema no es diagnosticarse o autodiagnosticarse, ¿no? Sino saber y comprender qué es lo que me está pasando para poder afrontarlo. Y pues obviamente, pues sin el conocimiento, pues no es fácil afrontar alguna situación, ¿no? Es por eso que se debe de acudir con un especialista, un experto en el tema, para que pues nos haga el programa de tratamiento adecuado que se requiere para esta situación. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Los trastornos de la personalidad son una serie de patrones de comportamiento o de comportamientos que se desvían de las expectativas de la cultura en la que se encuentra el individuo. Y es aquí donde primero debemos de tomar en cuenta el primer concepto, ¿no? Que es la cultura del individuo. Y eso es lo que hace, pues, eso es lo que le da valor a la labor del profesional, que en este caso como yo, pues que soy psicólogo clínico y que pues constantemente me encuentro con trastornos en las personas, pues debo de empezar a entender el contexto. No solamente es decir, aquí está el manual, reviso qué es lo que dice del trastorno y ya, con eso le pongo la etiqueta o diagnostico a este consultante. Primero debemos de entender el contexto. Si yo entiendo el contexto de la persona a la que estoy atendiendo, pues obviamente voy a saber si el comportamiento que está manifestando va de acuerdo o en desacuerdo a lo que dice la cultura, ¿no? Y no solamente a nivel macro, sino a nivel micro, en la escuela, en el trabajo, con la familia. Entonces creo que eso es algo que como profesionales de la salud debemos de estar bien atentos. No solamente es llevar toda la teoría, todo el aprendizaje que hemos aprendido en la escuela y tal cual encuadrarlo y tratarlo de meter a fuerzas a la realidad, ¿no? Creo que eso es lo que define la labor de un terapeuta en buena o mala o positiva o menos positiva, ¿no? Tener esa capacidad de ver más allá de lo evidente, no solamente ver lo que se manifiesta, sino tratar de entender y comprender el entorno en que se encuentra pues el consultante. Estos patrones de conducta pueden manifestarse afectando áreas como la cognición, el área afectiva, el área de las relaciones interpersonales y lo más importante, en el control de los impulsos. La cognición se ve afectada de alguna manera en cómo es que esta persona que padece el trastorno de la personalidad percibe
o interpreta a los demás, a lo que le rodea y también a los contextos o a las situaciones. Por ejemplo, hay personas que interpretan o interpretamos la gran mayoría, ¿no?, ciertas situaciones como de una manera muy similar. Digamos, pues si tú vas caminando por la avenida y ves que hay un accidente, que atropellan a alguien, un choque, por lo regular las personas como que interpretan la situación como una situación de peligro, una situación como de la cual preocuparse. Algunas lo interpretan como el momento de brindar ayuda, ¿no? O ejemplos como parecidos. Se dan cuenta de una sola situación, la gran mayoría de la gente empieza como a interpretar de manera similar lo que acaba de suceder, ¿no? Y es ahí donde pues podemos darnos cuenta si es que una persona interpreta de alguna manera diferente, ¿no? Y no porque una persona interprete una situación diferente a como yo la interpreto, quiere decir que pues ya debe ser sujeto de estudio por un trastorno, ¿no? Sino debe de ser como en criterios bien especiales, como en situaciones bien específicas. Y eso tiene que ver mucho con la cognición. ¿Cuáles son los elementos que me ayudan para entender las situaciones de cierta manera y cuáles no? En el área afectiva se ven afectadas en cuanto a la intensidad de las respuestas emocionales, ¿no? Si es que rompen llanto, se ríe, como en situaciones inapropiadas o que a lo mejor no tienen que ver con el contexto, ¿no? En el que una persona como común o normal soltaría en llanto, ¿no? O soltaría una sonrisa o se morirá a carcajadas, ¿no? En las relaciones interpersonales esto realmente es donde nos damos cuenta que la persona pues sí tiene como alguna deficiencia o se encuentra bajo la condición de algún trastorno, ¿no? Porque es lo primero que se va deteriorando. Por lo regular en algunos trastornos de la personalidad, algunas personas que sufren de esto pues prefieren aislarse, ¿no? Prefieren estar como solas. Y bueno, creo que es uno de los indicadores de que a lo mejor algo pueda andar mal y es el momento para comenzar a pedir ayuda. Y en el control de los impulsos, pues bueno, creo que también es algo muy evidente. Impulsos de cualquier tipo, ¿no? Impulsos violentos, autodestructivos, de la índole sexual, ¿no? Porque eso es algo que también nos tiene que dar la cultura, ¿no? Nosotros vivimos bajo un mundo en el que pues hay reglas, hay algunos estereotipos, hay algunas normas de conductas y pues muchas personas también sentimos cierto tipo de impulsos, ¿no? Pero la gran diferencia es que algunos sabemos cómo controlarlas y otros no, y algunos realmente no le dan la importancia, ¿no? Entonces esto es algo que nos debe de quedar bien claro pues a la hora de empezar a diagnosticar algún trastorno en la personalidad, ¿no? Los trastornos de la personalidad, repito, son muchos, son muy extensos y cada uno debe de cubrir ciertos criterios o ciertos rasgos para poder catalogar a la persona si es que tiene algún trastorno o no, ¿vale? Realmente esto de los trastornos es algo a lo que los profesionales de la salud nos enfrentamos habitualmente. Y pues sí, hay algunos trastornos que son más difíciles de tratar. Algunos son como fluyen bastante como en la terapia, perdón. Algunos, bueno, son casos especiales que necesitamos apoyarnos de alguna otra área que es la psiquiatría. Entonces creo que también los terapeutas o estudiantes de psicología o que están preparándose para ser psicoterapeutas deben de tomar esto bien en cuenta. No solamente es abordar el tema desde el aspecto de la psicología, sino que también debemos de contar con una red de apoyo que nos ayude a sortear los procesos terapéuticos de la persona de una manera positiva. De hecho, desde que estoy dando psicoterapia, aproximadamente 2 o 3 años, me he dado a la tarea de formar una red de médicos, de psiquiatras, de abogados, de cualquier área, ¿no? Porque a veces no se sabe si alguno de nuestros consultantes lo requiera. También de fundaciones, porque a veces las fundaciones ofrecen algo que en la consulta privada pues no se puede ofrecer y pues es adecuado, ¿no? Referir al consultante al lugar adecuado para que pues el proceso sea bastante productivo.
Regresando al tema de los trastornos, hay que tomar en cuenta que las características de los trastornos de la personalidad son perdurables e inflexibles, haciéndose notar en una gran variedad de situaciones personales y sociales. Cuando hablamos de que son perdurables e inflexibles, quiere decir que duran durante mucho tiempo, meses, 6, 9, 12, hasta un año y medio, 2 y algunos pues más años, ¿no? Y cuando me refiero a que son inflexibles, eso quiere decir de que pues muchas veces son así. No es de que en el manual diga que cierta característica se da y a mí me dé como menos o que sea como muy leve, ¿no? Realmente ya cuando hablamos de algún trastorno de la personalidad, pues estamos hablando de que los rasgos y las características que manifiesta el consultante pues son muy intensas, ¿no? Y por muy leve, ¿no? Que queramos como disminuir con la que queramos disminuir la gravedad, pues eso realmente nunca va a pasar, ¿no? Cuando ya hablamos de un trastorno de la personalidad, estamos hablando de una condición que sí afecta de manera individual y de manera social, pues afecta con la familia, ¿no? No solamente estar bajo la condición de un trastorno de personalidad es difícil para el individuo, sino también para la familia. Muchas veces la familia se encuentra muy preocupada y se compromete mucho con los procesos terapéuticos, y eso también pues es bueno, ¿no? Porque esta familia preocupada o gente cercana que esté apoyando a este consultante pues también se vuelve como una red de apoyo, ¿no? Es por eso que también nosotros como profesionales de la salud debemos de informar, ¿no? Y debemos de aclarar esas dudas que pueda tener la familia. Nosotros, como nos encontramos en la labor diaria con este tipo de cosas, pues muchas veces a algunos colegas como que se les olvida, ¿no? Ese punto humano, ese punto como de detenerse un momento y explicarle a la familia qué es lo que pasa. Porque muchas veces, como estamos tan acostumbrados, nos volvemos un poco insensibles. Pero hay que recordar que para la familia pues es nueva la situación, ¿no? De ver a tu familiar, de ver a tu pareja, de ver a un amigo, de ver a un conocido óptimamente, a empezar a ver cómo se deteriora su vida, pues bueno, es algo que pues también implica un proceso y que pues no es fácil de digerir, ¿no? Un trastorno en general causa malestar clínicamente significativo, ¿no? Y es lo que comentaba, pues de que pues el deterioro muchas veces es notorio y muy rápido, bastante degenerativo. Y para nosotros empezar a diagnosticar algo como un trastorno, lo más importante es que debe de afectar la vida laboral y la vida social, porque pues realmente lo laboral es algo que nos da indicios de qué tan independiente o qué tan autosuficiente puede ser una persona. Y si de plano esta situación de algún trastorno de personalidad o cualquier otro empieza a afectar la vida laboral, pues bueno, ya se corre mucho riesgo de perder varias cosas, ¿no? Porque pues si no trabaja, pues no genera, y si no genera, pues es muy difícil que subsista, ¿no? Es por eso que siempre debemos de poner principal atención en cómo es que lo que estamos pasando o lo que nos afecta pues está, eh, pues sí, afectando de manera negativa pues nuestra vida, ¿no? Principalmente el trabajo. Y lo más importante, pues el funcionamiento pleno de nuestra vida, ¿no? Es por eso que al ser diagnosticado deberá atenderse por un profesional, ¿no? Y eso es algo que siempre hago hincapié. Siempre que te encuentres bajo alguna condición, tengas algún malestar, no te autodiagnostiques, no te automediques, porque puede que pues en alguna de esas empeore la situación. Y realmente, pues bueno, si la situación ya pinta a ser grave, pues si nosotros no tomamos como las decisiones adecuadas o no tenemos el acompañamiento necesario, pues puede que el cuadro pues se agrave un poco más, ¿no? O se agrave considerablemente. Es por eso que pues al ser diagnosticado debe atenderse por un profesional, y lo más importante, seguir las pautas que el profesional pues te indique, ¿no? De hecho, algo que pasa constantemente es cuando llega algún consultante conmigo. Y pues bueno, ya la experiencia nos dice que pues el consultante ya trae cierto tipo de rasgos, y estos rasgos pues deben de ser atendidos, ¿no? A la brevedad. Recuerdo dos casos, ¿no? Que son como muy similares, en el que un papá trae a su hija, una hija adolescente, se le valora,
por ahí de la sexta o séptima sesión, hablo con el papá y le digo que bueno, pues ya para ese momento del proceso debemos de apoyarnos en un psiquiatra. Yo estaba dispuesto a recomendarle el psiquiatra, un psiquiatra que era bastante accesible. Y pues realmente igual pues esta parte pues genera como mucha resistencia, sobre todo como por los mitos, ¿no? Si para tomar psicoterapia hay mucha resistencia, hay muchas creencias, pues ir con el psiquiatra también, ¿no? Es como si todavía la situación fuera peor. Eh, Me detuve a explicarle al señor qué era lo que pasaba. De momento parecía que lo entendió y me dijo que sí, pero que pues él esperaba un par de sesiones más para tomar la decisión, porque pues se le hacía que ir con el psiquiatra pues era una medida ya muy extrema, ¿no? Para lo que según él, él había diagnosticado a su hija, ¿no? Cuando pues, realmente su diagnóstico de padre pues era muy diferente pues al diagnóstico del terapeuta, ¿no? Que en este caso era yo. El proceso avanzó. Y cuando pues esta pequeña entra en una crisis por la sintomatología que tenía, papá me marca y me dice que pues si todavía tenía el contacto, ¿no? Del psiquiatra que yo en ese momento estaba dispuesto como a pues a recomendarle, porque pues él había visto mejora únicamente con el proceso psicoterapéutico, pero que de algunos días pues su pequeña ya estaba como teniendo ciertos comportamientos que pues rebasaban lo normal, a lo que él ya estaba acostumbrado, y que pues bueno ya viendo las cosas o viendo el cuadro como muy mal, pues él aceptaba, ¿no? Tardó todavía un par de semanas en contactarse con este psiquiatra que yo le recomendaba, y de ahí en adelante pues bueno el proceso en conjunto pues fue pintando para bien. A veces el terapeuta te puede dar indicaciones no solamente del psiquiatra, ¿no? Sino que te apoyes en algún otro profesional. Y pues es importante, ¿no? Seguir estas indicaciones, porque por algo es que se están recomendando, por algo es que el terapeuta empieza como a buscar otras opciones para enriquecer el proceso psicoterapéutico, ¿no? Porque pues al contrario, el terapeuta no te va a dar como opciones para que pues empeores. Lo esencial y lo que uno como terapeuta espera pues es darte indicaciones para que veas mejorías, y lo más importante pues que sea como lo más pronto posible, ¿no? Cuando hablo de pronto posible no quiero que también se vayan con la idea de que pues es un cambio que se ve a las semanas, al primer mes o a los 2 meses, ¿no? De hecho varios de los consultantes que pueden estar viéndome aquí pues sabrán a lo que me refiero, ¿no? Cuando tú te encuentras en un proceso de cualquier tipo que te promete dar algún tipo de rendimiento, pues hay que tomar en cuenta la paciencia. Hay algunas personas en las que sí, el rendimiento positivo se ve rápidamente, pero pues por lo regular cuando hablamos de un proceso en cuanto a la salud, pues es un proceso paulatino pero positivo, ¿no? Es por eso que también debo de comentar que pues los síntomas de algún trastorno de la personalidad puede ser de larga duración, y pues obviamente como son largos, de un tiempo que abarca mucho tiempo, pues podemos también investigar desde dónde tienen origen. Muchos de los trastornos de la personalidad tienen origen en la adolescencia o en las primeras etapas de la edad adulta, que es donde, bueno, seguimos aprendiendo, seguimos formando y estructurando nuestra personalidad. eh, y bueno, también es donde pasan como cosas significativamente importantes, y también donde pues empezamos a tener cierto tipo de expectativas, empezamos a generar cierta zona de confort, y pues muchas veces ciertos trastornos de la personalidad sucede pues cuando algo de esa estructura anda mal o simplemente se derrumba, ¿no? A veces también los trastornos de la personalidad, estos pueden ser causados por otro tipo de trastorno, ¿no? De otro tipo de trastorno mental. Es ahí cuando hablamos de la comorbilidad, en el que un padecimiento pues se une a otro, y también la importancia de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Que es algo que hablaba en el video pasado, de que un diagnóstico diferencial pues es cuando entendemos qué es lo que le pasa al consultante, pero también entendemos qué es lo que no le sucede.
o qué características o qué síntomas o qué rasgos pertenecen a un diagnóstico y los otros a qué otro diagnóstico, ¿no? Prácticamente yo le explico a las personas, ¿no? Aquí realmente vamos a poner estas pelotitas, estas bolsitas en su cajita o en su bolsita correspondiente, ¿no? Para saber qué estamos afrontando y cómo lo vamos a afrontar. Porque a veces, pues, como que dirían, se nos junta la chamba y pues queremos atacar todo en el momento, ¿no? Realmente no, aprendiendo a clasificar cada sintomatología, entendiendo qué sintomatología pertenece a qué cosa, pues es más fácil atender la situación, ¿no? Según el manual diagnóstico de CM5, los trastornos de personalidad no se pueden atribuir a efectos fisiológicos y o de alguna sustancia u droga, ¿no? Lo cual, pues esto me parece interesante porque en la práctica clínica y psicoterapéutica, pues nos hemos encontrado en que en algunos casos sí, ¿no? Algunos casos de trastornos de personalidad sí pueden ser atribuidos a algo fisiológico y pues también a causa de la pues del desgaste o de la degeneración que puede provocar alguna otra afección, ¿no? Muchas veces a esto me refiero con el consumo, ¿no? En algunos criterios de algunos trastornos específicos, pues dicen que pues el consumo no puede generarte algún trastorno de personalidad, y eso es algo que sí quiero dejar como bien claro, ¿no? En algunos casos puede que sí, en algunos casos puede que no. Es por eso que el profesional de la salud debe ser como bien claro, debe estar como atento, debe estar alertas a las señales que nos pueda dar el consultante, pues para poder hacer un diagnóstico bien realizado, ¿no? A veces queremos estandarizar todo, el manual está ahí, pero pues obviamente gran mayoría o cierto sector de la población puede encajar tal cual con lo que dice el manual, pero pues hay personas en las que no, en las que se salen un poquito. Y es ahí donde el profesional debe de estar atento, debe de familiarizarse con los criterios. Porque realmente si uno no está familiarizado con los criterios, con los rasgos que pueda tener algún trastorno de la personalidad, pues puede que eso influya mucho pues a la hora de hacer un criterio, pero de hacer un diagnóstico, y lo más importante pues a la hora de hacer un plan de trabajo, ¿no? Si nosotros no tomamos todas estas cosas en cuenta, pues igual puede ser que nuestro plan de trabajo no esté lo suficientemente apto para las necesidades de la persona. Es bien importante que estemos al tanto de cómo nos sentimos, de cómo es que estamos como cambiando en ciertos aspectos de nuestra vida, si estos cambios que estamos teniendo de manera involuntaria nos están afectando nuestro entorno, y lo más importante es también si están como haciendo que se alejen personas muy cercanas a nosotros, ¿no? Eh, Recuerden que para eso estamos los profesionales de la salud, brindándote un espacio, poniendo a tu disposición nuestro conocimiento. Y bueno, pues hasta aquí la cápsula del día de hoy, el podcast. No sin antes agradecerles todo el apoyo que me han brindado, dando like, compartiendo, comentando. Eh, es un proyecto que no lleva más de 2 semanas, pero que ha tenido una muy buena respuesta. Una respuesta más positiva de la que obtuve cuando solamente realizaba directos en Facebook. Este trabajo, como lo comentaba en un video, es como el trabajo de mi vida, no es como el proyecto de mi vida, por mi necesidad de compartir este conocimiento, porque pues los conocimientos que uno comparte muchas veces nos ponen a reflexionar, y esa reflexión pues muchas veces apertura nuestra conciencia, ¿verdad? Y si nosotros empezamos a aperturar nuestra conciencia, podemos empezarnos a cuestionar en qué momento de mi vida me encuentro, si estoy pleno, si me hace falta algo, y pues también saber buscar la ayuda adecuada. De mi parte sería todo, mis queridos goldenianos, mis queridas goldenianas. Espero que estés teniendo un inicio de primavera excelente. Bueno, no, sí, no, ya creo que ya iniciamos la primavera. Estoy revisando mi calendario, y si estamos iniciando ya esta época de calorcito, esta época de la primavera, y pues bueno, seguir
afrontando pues esto de la pandemia. Que también fíjense que en esto de la pandemia una persona me decía es que esta pandemia vino como a arruinar la vida de muchos porque pues provocó, ¿no? Que yo entrara en cierta condición, en cierta situación. Pero creo que más allá de que la pandemia lo haya provocado, pues la pandemia fue eso que hizo evidente, ¿no? Cosas que a lo mejor ya teníamos y que no habíamos escuchado. La pandemia vino como a decirnos que las cosas no estaban tan bien como nosotros pensamos y que también esto de la pandemia nos da el mensaje de que pues no podemos controlar las cosas, ¿no? Eh, a causa de la pandemia, pues todavía seguimos haciendo psicoterapia online. Para igual los que estén interesados, no duden en consultar la información. Acá abajo te dejo el contacto de mis redes sociales. Recuerda buscarme en la página de Facebook que se llama Golden Sai. En Twitter me encuentro como GoldenDan-PR. En Instagram igual, GoldenDan-PR. Y pues en YouTube, Golden Sai, Psicología Online, ¿no? Para que estés al tanto de la información que esté dando a través de los podcasts, del video podcast, de las cápsulas y de algún otro bloque que estaré compartiendo por ahí, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, mucha luz, mucha buena vibra en donde quiera que estés. Y recuerda que aquí tienes tu espacio y que aquí hay un psicólogo a tu lado cuando más lo necesitas. Hasta luego.